Cuando Colombia empezó a ingresar en la OCDE, o deseó ingresar en la OCDE lo primero que le dijo fue: usted tiene que establecer cuáles son las necesidades de personal. Y lo curioso es que en Colombia eso ya está regulado, porque en el año 2003 nosotros además firmamos un compromiso, que es la Carta Iberoamericana de la Función Pública, y allí nos comprometimos a tener instrumentos de planificación de personal. Eso quiere decir que a nivel nacional, pero sobre todo a nivel de las entidades, de las diferentes entidades, deberían haber plan de vacantes. Eso quiere decir que nosotros debemos proyectar cuál es la necesidad de nuestros empleos públicos y a partir de ahí cuál es el plan de retiro por temas de edad de retiro forzoso, por temas pensionales, qué vacantes van a quedar libres, para saber con exactitud cuántos empleos públicos nosotros requerimos. Es por eso que a partir del año 2010, aunque hay muchas críticas por parte del gobierno, parte de las exigencias para entrar en la OCDE era que los procesos de reestructuración hicieran buenos conteos de las cargas laborales. Y esto es un elemento interesante. Es decir, cuando yo hago cualquier fenómeno de reestructuración, pues yo debo tener obviamente un orden específico. El primero es qué clase de organización requiero yo para el ejercicio de esas competencias que yo voy a desarrollar, cuál es el objeto misional que yo voy a desarrollar y a partir de ahí yo debería escoger la mejor estructura para esa clase de organización. Y la mejor estructura no se escoge dándole calificativos como agencia, que al final del día terminan siendo unidades administrativas especiales muy especiales, sino estableciendo a través de estatutos internos cuáles son las particularidades de las dependencias para poder cumplir ese objeto misional. Y a partir de ese objeto misional, yo me pregunto qué clase de empleo necesito, porque la primera pregunta tiene que ser a nivel macro. En el nivel intermedio, pues obviamente está el empleo público, y la siguiente pregunta en un tema de planificación coherente debería ser cómo yo agrupo esos puestos de trabajo de la manera más inteligente. No solamente clasificándolos en los famosos niveles jerárquicos, de los cuales hablaré más adelante, sino que adicionalmente yo tengo que saber dónde los agrupo por oficinas, cuál va a ser la relación de esas dependencias desde el punto de vista interno, cuáles van a ser los procedimientos que van a adelantar esas oficinas, cómo se va a marcar eso en la política de control interno, porque el MESI trae todo un conjunto que detalla procesos internos y comunicación entre puestos de trabajo. Y por supuesto, yo debo, en este caso, establecer si a esa entidad le conviene más una estructura burocrática tradicional, es decir, una estructura donde los puestos de trabajo son absolutamente verticales, o son, en este caso, instituciones que tienden, en este caso, a la horizontalidad. No es lo mismo el Ministerio de Cultura que la Comisión de Regulación de Comunicaciones, en donde su estructura de cuerpo colegiado hace que probablemente sean mucho más horizontales que verticales, y probablemente ahí la jerarquía, pues no es que no exista, pero no tiene el mismo entramado en los puestos de trabajo que puede llegar a tener en un órgano que tiene funciones, por ejemplo, de regulación. Y a partir de ahí, yo me ocupo de las personas, porque es algo curioso que primero pensamos en las personas, luego miramos si tenemos los puestos y finalmente miramos si eso que estamos decidiendo se acomoda en las entidades. Y a partir de ahí yo me pregunto, ¿qué clase de habilidades requieren esas personas en los puestos de trabajo? Ese sería un elemento interesante. ¿Y qué habilidades se pretenden desarrollar en quienes ya están en esos puestos de trabajo? Porque son dos elementos completamente diferentes. Generalmente cuando las entidades públicas encargan la realización de manuales de manuales específicos de requisitos y funciones, cometen el primer hierro y es que contratan a un abogado. Y los abogados pueden tener un doctorado en función pública, pero los abogados no tienen ni idea de cargas laborales. Los abogados no tienen ni idea de definir tramos de carácter profesional. Los abogados no tienen, y me incluyo, no tenemos ni idea en este caso, de establecer verdaderas competencias de carácter laboral. Y eso quiere decir que nosotros, al definir esa clase de personas que necesitamos, que requerimos dentro del ordenamiento jurídico y dentro de esa entidad específica, deberíamos establecer cuáles son las aptitudes con P, lo que el ordenamiento jurídico llama competencias de contenido, en este caso profesional, cuáles son las habilidades concretas que se requieren para el empleo de trabajo. Quienes estudian administración pública y psicología del trabajo lo llamarían las competencias duras. Yo como abogado saber resolver, disculpen la expresión, los chicharrones de la empresa, pero también en este caso las actitudes con C, lo que los psicólogos sociales, lo que los administradores públicos, ingenieros industriales llaman las famosas competencias, en este caso blandas. Es decir, qué clase de habilidades requiero, habilidades de carácter comunicativo. Eso debe aparecer de manera puntual en esos manuales específicos de requisitos y funciones. Comenzamos mal cuando generamos estabilidades en unas plantas de personal y en unos manuales específicos de funciones mal diseñados. A partir de ahí ya toda la entidad pública se diseñó mal. A partir de ahí vamos a tener empleados públicos que probablemente no los vamos a elegir de manera adecuada. Como no los vamos a elegir de manera adecuada, no cumplirán las expectativas del cargo. Como no cumplen las expectativas del cargo, no ayudarán a cumplir el objeto misional y de manera posterior tampoco podremos adelantar otros procedimientos que acompañan a esos empleados públicos de manera concreta. Pero no solamente es un tema de planificar, en este caso, el personal, sino adicionalmente también tenemos que hacer una reflexión sobre qué clase de procesos de selección nosotros estamos realizando realmente en el país. Y ahí yo quiero, digamos, hacer varias, en este caso, aclaraciones. Hace algunos 3 años, la Universidad de los Andes con su escuela de gobierno hizo un análisis, un diagnóstico, ustedes lo pueden encontrar por internet, donde prácticamente hicieron un viaje por todo el país, hicieron un gran muestreo de entidades públicas y analizaron el papel que estábamos adelantando a través de la selección de personal. Las conclusiones fueron las siguientes. La primera era, tenemos un sistema que es ineficiente. La segunda es, no tenemos unas pruebas adecuadas. Y la tercera conclusión, a la cual en este caso ellos llegaban, es que los mejores profesionales no necesariamente estaban llegando a las administraciones públicas. Y esto llama mucho la atención. Entonces, lo primero es, ¿qué modelo optamos? El modelo colombiano es un modelo de carácter concentrado, un modelo que se basa, teóricamente hablando, en un órgano único que se llama Comisión Nacional de Servicio Civil, a la cual se le confía en este caso el diseño de la carrera administrativa. Nuestro problema no es castigar a la Comisión Nacional de Servicio Civil, sino la pregunta es si con las herramientas que se le dan a esa Comisión Nacional de Servicio Civil realmente nosotros tenemos una adecuada selección de personal. Entonces, lo primero es, probablemente no. Probablemente no, porque los actores que están colaborando con la Comisión Nacional de Servicio Civil, muchas veces su objeto misional no es seleccionar personal. Son universidades que su objeto es la producción de conocimiento. Por eso los escándalos en temas de la clase de pruebas que nosotros estamos realizando, porque muchas veces no
no se adaptan al perfil profesional que se requiere. Para ninguno de ustedes, no me queda mal a mí hablar de universidades, es un secreto que, por ejemplo, a una secretaria, no a la secretaria jurídica ni a la secretaria general, sino a la secretaria recepcionista de la Fiscalía General de la Nación, le preguntan contenidos del Código Penal como si la secretaria, en este caso, pues fuera, en este caso, adelantar investigaciones de carácter penal. La pregunta es, ¿realmente a esa secretaria no deberíamos estarle haciendo pruebas de mecanografía? ¿Es relevante que esa secretaria sepa la Constitución política? ¿Realmente estamos midiendo aquello que se quiere medir? Y ahí hay otros elementos que adicionalmente son bastante curiosos. Es decir, el ordenamiento jurídico también está perdiendo dinero. Está perdiendo dinero porque nosotros hicimos una modificación hace algunos años al entonces decreto 1227 del año 2005, si la memoria no me falla, y en ese decreto, que en principio me permitía a mí generar bolsas de empleo grandotas, en donde la selección, lo que yo gastaba en un proceso de selección, me permitía que esos señores que estaban en la lista de elegibles, yo los pudiera utilizar para otros empleos iguales o equivalentes. Mientras la lista de elegibles durara vigente, pues la regulación dice ahora pues que la lista de elegibles es para el empleo público que se ofertó. De tal manera que si yo lleno el empleo público y es uno solo, pues ya, ¿para qué tengo una lista de elegibles por 2 años? Porque probablemente ese funcionario pasará el periodo de prueba. Vamos a tener a 200, 300 personas más en la lista de elegibles, 50 porque les vaya muy mal, pero la verdad es que esas personas no van a tener la posibilidad de acceder a la función pública. La mayor parte de funciones públicas del mundo hacen competencias de carácter transversal. Yo no tengo el tiempo en este caso para explicar el cómo Colombia hizo un verdadero sancocho jurídico entre un modelo cerrado, francés, que pensaba en unas competencias homogéneas, en donde habían cuerpos de funcionarios de abogados, cuerpos de funcionarios de ingenieros, y una lógica mucho más anglosajona, una lógica en donde hay perfiles profesionales, donde casi que tenemos empleos públicos transversales a las entidades públicas porque tenemos empleos de carácter variado. Y lo lógico es que las convocatorias alcanzaran para varias entidades públicas, que tuviéramos en este caso plantas de personal compartidas en algunas entidades de carácter territorial, que las listas de elegibles duraran mucho más tiempo, que fueran movibles como ocurre en el caso de la rama judicial. Es decir, ahí hay una cantidad de temas que nosotros debemos desarrollar. Utilizar en este caso los recursos del Estado. Tenemos un ICFES que hace pruebas saber, tenemos un ICFES que hace una cantidad de pruebas y la verdad es que puede hacer las pruebas de conocimiento sin ningún tipo, digamos, de gasto adicional al Estado. Pues obviamente todo cuesta, pero me refiero a que es el mismo Estado el que está actuando de manera coordinada. Y lo señalo porque cuando uno revisa la historia de la función pública, y Inglaterra fundó tal vez uno de los modelos más fuertes en materia de función pública y con mayor estabilidad. Eso realmente solo cambió en el gobierno de Margaret Thatcher con el tema del neoliberalismo, cuando entraron lo que nosotros llamamos funcionarios políticos o de libre nombramiento y remoción. Y allí ocurrió algo curioso, y es que la reforma de función pública no se dedicó a modificar la ley, sino que revisó si realmente aquello que estaba ocurriendo en las universidades era adecuado para los perfiles profesionales que se requerían en los diferentes puestos de trabajo. Eso hace una reflexión. La educación superior debe estar conectada de otra manera distinta, no haciendo pruebas, sino estableciendo cuáles son los mejores profesionales que debe tener un Estado, y por lo tanto debemos empezar también a revisar planes de estudio y demás. Esto no es simplemente un tema de hablar de la norma, porque la norma en sí pues está, pero me está generando muchos defectos porque las reflexiones creo que tienen que ser mucho más globales dentro del contexto colombiano. Pero adicionalmente tenemos otro elemento, y es que las categorías, en este caso de puestos de trabajo, que nosotros tenemos también, creo que están un poquito mandadas a recoger. Lo primero es que tenemos una cantidad de prestación de servicios, que ya creo que no lo voy a desarrollar porque ya hubo demasiada, en este caso, ilustración, pero lo cierto es que la mayor reforma a la función pública colombiana no está en la ley 909 del año 2004. El día que queramos reformar de manera seria, en este caso la función pública, lo que tendríamos que hacer es reformar el artículo 32 de la ley 80 de 1993 y decir que los contratos de prestación de servicios se deben utilizar de manera excepcional para labores puntuales y ocasionales de la administración pública. Porque en el momento en el que nosotros decimos que de manera excepcional el contrato de prestación de servicios sirve para allí donde el personal de planta no sea suficiente, apague y vámonos, porque nunca el personal de planta es suficiente, y por la puerta de atrás, lo que la ley 80 de 1993 quiso que fuera una excepción, se me está convirtiendo en la regla general. Y parte de que tengamos contrato realidad es que todo se está metiendo en este caso por la puerta de atrás. Y las entidades públicas no tienen la posibilidad de salir de ese entramado, sobre todo las territoriales, porque la ley misma les hace trampa. Resulta y pasa que la ley 617 les dice, 617, sí, la 617 les dice, si ustedes quieren ser eficientes con el gasto público, ustedes tienen que reducir gastos de funcionamiento y aumentar gastos de inversión. Como no todos los municipios son Bogotá, sino hay unos que son categoría 5 o 6, pues la manera de demostrar eficiencia y que el Ministerio de Hacienda les dé más recursos es demostrando que redujeron gastos, en este caso de funcionamiento. Lo traducen en una disminución de plantas de personal, acto seguido celebran sendos contratos de prestación de servicios, a los 2 meses llega la Contraloría a hacer gestión de carácter fiscal y dice, yo no entiendo cómo la recepcionista del alcalde es un gasto de inversión y no un gasto de funcionamiento, y como dirían yo en mi clase de sancionatorio, pues toma tu hallazgo fiscal, porque obviamente tenemos un Estado que no está, en este caso, mirando de manera global el tema del empleo público. El tema del empleo público no es fijarse en qué demandas tenemos, sino en qué reformas estructurales verdaderamente debemos hacer, y eso tiene que empezar desde el punto de vista, en este caso, global.